Bueno, y ahora estamos en un nuevo panel del Health Leadership Summit y esta vez vamos a hablar con Fernando Copolillo, que es gerente de prestaciones médicas de Medife. Hola, Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Tema central fue y sigue siendo pandemia, digamos, Sí. y qué pasó después. Contanos cómo, porque las instituciones médicas y ustedes que son tipo como intermediarios, digamos, ¿no? Sí. Adquieren una relevancia tremenda, tanto para todos, para la sociedad. ¿Qué aprendieron de todo eso? Y tanto, digo, hacia afuera, hacia sus clientes, como hacia adentro con sus empleados, que son la cara de la compañía, ¿no? Porque a la vez eran los que tenían que llevar los mensajes hacia afuera. Sí, mira, recuerdo una conversación en la segunda ola con un gran compañero que dirige la operación en Patagonia, que esos momentos de vestuarios que tenés, ¿viste? Con un equipo, decíamos, esto está siendo como la pandemia, la adversidad de la pandemia está siendo una gran universidad. Ah, mirá. ¿No? Y creo que hay múltiples aprendizajes. Hay uno que es muy interno, es muy hacia el interior de cada uno de nosotros, de los que conformamos Medife, en nuestro caso, que tiene que ver con la autoconfianza para trabajar frente a la adversidad, ¿no? Eso es algo como muy interno que después, si eso lo multiplicás en todo un equipo, se hace muy significativo. Creo que en lo instrumental un gran aprendizaje que estamos capitalizando fue aprender a innovar, ¿no? La pandemia nos puso frente al desafío, el quiebre que significó el aislamiento, y a nosotros como institución Claro. de salud que genera contexto, que tiene además como misión, como propósito el cuidado de las personas, una operación concreta que tiene que ver con el Sanatorio Finoquieto y una institución que genera contexto sanitario en todo el país. Uno de los grandes aprendizajes fue la innovación, ¿no? Y además en un contexto de incertidumbre, digo, ¿no? Porque era innovar como minuto a minuto, si se puede decir. Absoluto. Creo que uno de los primeros, el gran aprendizaje es cómo transformar la adversidad en desafío, ¿no? Sí. Y cómo también, una cuestión que viene más del área tecnológica, que tiene que ver con las metodologías ágiles, se aplica a todas las innovaciones que uno quiere hacer. Porque a veces pensás que las innovaciones tienen que ver solamente con cuestiones tecnológicas. Pero además de las cuestiones tecnológicas, en las que hemos tenido un gran desarrollo, hay también innovaciones en los procesos, hay innovaciones en los servicios y productos que ofreces, hay innovaciones incluso en el mindset, ¿no? En la programación que uno tiene y las creencias que uno va desarrollando frente a las cuestiones de la operación. Así que creo que estos son como dos grandes aprendizajes, ¿no? Esto, claro, la autoconfianza para trabajar en las innovaciones. La innovación tiene un aspecto también con el que vos, a partir de ese desafío que te planteás frente a una adversidad, tenés que hacer, primero tenés que administrar obstáculos, que los obstáculos siempre están y son las grandes piedras que tenés que mover, muchas veces son creencias. Claro, sí. Sí, ¿no? o hábitos, formas. Exacto, de lo que hablan siempre de las zonas de comodidad o de confort. Que están compuestas muchas veces de uno de los obstáculos para la innovación son propios, que tienen que ver con creencias limitantes, ¿no? Que uno tiene que ir trabajando, bueno, de otra manera. Después, creo que también yo te planteaba esto de las metodologías ágiles, tiene que ver también con que a veces tenés que hacer pequeños avances sin tener miedo a equivocarte, ¿no? El miedo al error, sino que podés dar 3 pasos y retroceder uno por ahí. Exactamente, y que el error, y esto también es un aprendizaje, el error controlado es parte del aprendizaje que tenés que tener. Entonces claro, vos, después de ese esfuerzo que hiciste frente a la adversidad, podés tener un logro o un error / aprendizaje. Claro.
¿no? Que muchas veces los sistemas tienden a esconder, evitar o penalizar el error, ¿no? Y tuvieron que hacer algo porque, digo, también fueron como un sector muy exigido por la sociedad, ¿no? O sea, se les pedía respuestas rápidas, se les pedía presencia, se les pedía información, se les pedía, digo, ¿cómo lo manejaron operativamente hacia su gente también, ¿no? Mucho contención, muchas reuniones, mucho liderazgo, como esto que decías. ¿Cómo fue? Sí. Primero, creo también y lo relaciono con la pregunta anterior, tiene que ver con la importancia del propósito, porque eso alinea todas las acciones. Claro, ¿no? sí, tener un objetivo. O sea, el propósito fue nítido. Fíjate que también pasó en la macro. Al inicio de la pandemia, todos estaban, incluso la dirigencia política estaba alineada en una misma mesa, Sí, sí. trabajando en conjunto. Entonces, eso es algo que... Y ahí hicieron que era todos los líderes de área dijeron, vamos por esto. Vamos por esto, ¿no? O sea, toda la organización se columnó frente a un propósito. Y después estas innovaciones se dan en tres esferas. Una es, obviamente, en la relación con los asociados de Medife, con los pacientes. Y otra innovación, una serie de innovaciones se dan en la relación con los prestadores, con los profesionales de la salud que atienden a esos asociados. Y otro set de innovaciones en la relación con los propios colaboradores. Nosotros mantuvimos prácticamente 1 año y medio la operación de la operación de Medife haciendo home office. Claro. ¿no? O sea, eso implicó dotar a todo el equipo, a todos los equipos de notebooks, de home office, de conectividad. Sí. Generar en la relación con los clientes canales digitales para las autorizaciones, para los medios de pago. Bueno, eso fue todo un cambio que en la Argentina prácticamente no existía. Radical. Desde la receta electrónica. Digital. Bueno, y un gran, hoy logro es poder haber desarrollado un programa de telemedicina como CamDoctor, que se fue instalando, que fue... Si te cuento cómo arrancamos CamDoctor en plena pandemia, porque ya había un programa de telemedicina con algunos médicos, pero era como una acción que no se... Más piloto, digamos, sí, por ahí. como una prueba, como una acción más de marketing, a que en la primera semana, cuando se decretó el primer caso, teníamos que salir a reclutar médicos para incorporarnos a CamDoctor, y como no había, nos pusimos a atender nosotros. Digo, todo el staff médico de Medife. Por eso, porque además el médico también, claro, no estaban en otra... Claro, entonces estaban en el trabajo físico. Bueno, ¿Y hoy quedó eso, digamos, la telemedicina? Sí, lo que hicimos fue, a medida que iban bajando los casos de COVID, fuimos generando líneas de cuidados, lo llamamos nosotros, por ejemplo, chequeos, a partir de las necesidades. Claro. ¿no? O sea, se fue llevando la telemedicina a otras áreas de la salud. A otras áreas, otras líneas de cuidados. Al principio era solo COVID. Al principio era COVID, era el 90% COVID, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, en pleno aislamiento teníamos dificultades para que las mujeres accedieran a las prescripciones de métodos anticonceptivos. Bueno, pusimos un consultorio de salud de la mujer. La gente no se podía hacer chequeos. Bueno, pusimos una línea de cuidados de control periódico de salud. De tal manera que fuimos cambiando las consultas por COVID por las necesidades que va... Y hoy eso quedaron en algunas líneas. Sí, quedaron hoy, mantuvimos, hoy para darte una idea de volumen, más o menos hay 120 médicos trabajando en CamDoctor y... ¿Y la gente lo acepta? Digo, porque el presencial en un médico es como bastante, ¿no? Sí, pero por eso te digo que esto fue obviamente... Sí, un catalizador. Fue un catalizador, ¿no? Porque la gente aprendió que, bueno, espera, yo puedo tener una consulta con un nutricionista. Claro, depende más de lo que sea. Por ahí es una pavada, quiero ver un... Y también aprendimos, los médicos, que cuando vos ves las necesidades generales de la población,
hoy CamDoctor tiene una capacidad de resolución del 85% de las consultas que se realizan se pueden resolver en esa misma consulta. Y el resto, hay un 15 que necesitas otra... Que necesita, porque necesita un examen físico, claro. o es una urgencia que requiere claro. atención inmediata. Y eso es buenísimo, o sea, agiliza muchísimo la atención médica, porque esto de que el turno te lo dan en 6 meses, o sea, ¿no? Valoriza el tiempo de las personas, el tiempo de los médicos. Claro. Buscamos también un perfil de médico muy entrenados en comunicación. Claro. ¿no? Porque, digo, al high-tech lo tenés que acompañar, como decíamos en medicina familiar, high-touch, ¿no? Como que sea una aproximación empática, de contención, donde la comunicación tiene que estar mucho más cuidada que incluso en lo presencial, porque tenés una pantalla de por medio. Así que la verdad que ha sido una innovación. Y hoy los médicos, bueno, como vos decís, los tenés que formar, pero digo, hoy los estudiantes de medicina ya se van a formar van a tener una pata, o sea, es algo que está en revisión porque es una aproximación diferente. Claro, lo que tenés totalmente. Que tener, ¿no? Tenés que lidiar, tenés que tener médicos que sepan trabajar, como vos mencionaste la palabra incertidumbre, claro. ¿no? Que puedan utilizar los métodos diagnósticos adecuados, que sepan qué cuestiones las pueden resolver ahí. O sea, vamos a ir a un modelo híbrido como pasó con el trabajo. Tal cual. ¿no? Que sea complementario el abordaje. Inclusive, en plena pandemia... Incluso hoy mismo cuando sacás un turno te preguntan si querés virtual o presencial. Tal cual. Entonces tenés todas esas... Pasa que hoy es una decisión que quizás la toma el paciente, o sea, ¿no? En el sentido de, bueno, la quiero rápido o no. O sea... Sí, pero hace mucho más eficiente el sistema. A nivel macro, más allá de Medife, a nivel macro lo podemos concebir a la telemedicina como un instrumento de equidad, porque uno de los determinantes sociales de la salud tiene que ver con el acceso a los servicios, y esto es algo que se puede Y además hay mucha gente que deja de ir al médico porque está muy lejos, o porque por ahí no puede pedirse el día en el trabajo. Exactamente. O sea, entonces, esto hace mucho más accesible los servicios. Creo que también todo el área de salud mental. Para darte una idea, parece como pasó hace 3 siglos, ¿no? Pero en algunos momentos en AMBA o en Capital los pacientes COVID se aislaban en hoteles. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, que las personas se aislaban de sus casas, salían de sus familias. Totalmente. Y estaban 10 días solos. En sus hogares. Bueno, ahí nosotros implementamos un dispositivo de telesalud también, de seguimiento con un psicólogo diario para contención y detectar las cuestiones también de salud mental. Claro. Y eso también dio lugar a que creo que de alguna manera dimos los primeros pasos en también generar las videoconsultas en psicología en pleno aislamiento, y parte de eso quedó como un modelo híbrido. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, todo esto es un cambio de foco, digamos, un cambio total, ¿no? La salud también adquiere como otra relevancia, o sea, la gente también está haciendo más consultas que antes, ¿la salud adquirió como más relevancia en la vida de las personas? Yo creo que se puso en el centro de la valoración la experiencia que están teniendo las personas, la experiencia de cuidado. Claro. ¿no? Y esto de estar más saludables, desde la salud y desde la alimentación y desde el ejercicio. Y desde los cuidados, exactamente. ¿No? Como cobrar más conciencia. Y a nosotros como decisores, también la importancia de que de alguna manera somos generadores de contexto. Claro. ¿No? Las empresas de medicina prepaga, las obras sociales, los estados, generan contexto, son los grandes generadores del contexto en cómo se desarrolla ese encuentro de un paciente, de una persona, con un profesional de la salud, un médico, un psicólogo, un nutricionista. ¿En qué sentido generadores de contexto? De cómo cuidamos también a los cuidadores, desde la forma de pago hasta la experiencia que están teniendo con ese seguro. Sí, bueno, eso fue todo un tema también, ¿no? El rol del médico y esto de cuidar al cuidador también. Sí, o sea que para nosotros es importante como organización la experiencia del paciente y del cliente, digamos,
pero también la experiencia del profesional de la salud y la experiencia del colaborador que es el que opera ese contexto, ¿no? Desde una autorización hasta, un ticket para un turno en el sanatorio. Claro, perfecto, Fernando. Bueno, y para cerrar, una consulta, o sea, aprendimos de la pandemia y sacamos cosas muy positivas, ¿no? Como digo, desde el sector de, o sea, ustedes, como conclusión, sí tienen, digamos, cosas que nos van a servir para el futuro. Sí, yo creo que de lo macro a lo micro, una de las grandes cuestiones es que tenemos que recuperar propósito. Claro. ¿No? Porque una vez que baja la pandemia, bueno, ¿y ahora cuál es el propósito? ¿No? Porque eso alinea comportamientos, encontrar el para qué, el por qué hacemos las cosas y los consensos. Y después, pues seguir trabajando y evolucionando en esto que encontramos en el cambio permanente. ¿No? En las metodologías ágiles para la innovación, en la innovación no solo tecnológica, la digitalización de las cosas, como decimos, sino que también en cómo pensamos los servicios, cómo pensamos el liderazgo y cómo pensamos la entrega de los servicios y productos que estamos haciendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar del otro lado. Los esperamos el próximo jueves, la próxima semana, con el CEO Profile por cronista.com. Muchas gracias.